Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos trabajando con nuestro bloque 1. Ya estuvimos viendo muchas propiedades de la integral que abarcamos en cálculo 2, pero que estamos retomando para cálculo 4, extendiendo y haciendo otras cositas. Ya vimos uno de nuestros primeros resultados que nos hablaba cuando una función era integrable. Incluso ya tenemos una propiedad que nos decía que si tenemos que una función es integrable entonces y positiva, entonces su cuadrado también es integrable. Esta era una de las 4 propiedades que mencioné en un teoremita, y en el cual involucraba tanto la suma y la resta de funciones integrables como la multiplicación escalar de una función integrable. Y la cuarta propiedad, en la cual vamos encaminados a probarla, es que justamente si tengo dos funciones integrables, el producto es una función integrable también. ¿De acuerdo? Para ello, les comentaba yo, vamos a seguir una serie de pasos, vamos a definir algunas cositas bastante sencillas que nos van a permitir llegar a ese resultado. Lo que vamos a demostrar el día de hoy, bueno, lo que hice ahorita fue reescribir dentro de lo que nos quedamos en el anterior video, que fue la definición, la última parte del segundo video, que fue que definimos dos funciones a partir de una función original. ¿De acuerdo? Tenemos una función, como ya saben, acotada, definida sobre un rectángulo, y definimos la parte positiva y la parte negativa de la función. Incluso hicimos un par de, bueno, lo hicimos gráficamente lo que significa cada uno. ¿De acuerdo? Vamos a demostrar esta pequeña relación que nos dice cómo es que se comportan los supremos e ínfimos de este tipo de funciones, de estas dos funciones comparadas con la función original. ¿De acuerdo? Todas son funciones definidas sobre un rectángulo, y lo que nos dice esta límite es que la diferencia entre el supremo y el ínfimo de la función original va a coincidir con la suma entre el supremo menos el ínfimo de cada una de estas dos respectivas funciones. ¿De acuerdo? La demostración no es nada complicada, de hecho está basada en el hecho de que sepamos cómo están definidas obviamente tanto la f más como la f menos, y asimismo y la función original. ¿De acuerdo? Todas, repito, están definidas sobre un rectángulo, es decir, se vale sobre cualquier función acotada que esté definida sobre un rectangulito. Entonces vamos a hacer la prueba de este lemita. Vamos a hacerla por casos. De hecho, la prueba no requiere mucho espacio, es bastante corta, y pues bueno, nos va a permitir después de esto ver algunas otras propiedades con respecto a la integrabilidad de las funciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra prueba del lema. Este lema que tenemos aquí, y les decía yo, lo vamos a hacer por casos. El primer caso va a depender de los valores que tengamos para esta función. El caso 1, ¿de acuerdo?, es que pasaría si el ínfimo de la función fuera mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se comportaría o cómo tendrían que ser estas funciones y cómo serían estos valores para ver que esta igualdad se cumple. ¿De acuerdo? El hecho de que nosotros digamos que el ínfimo de una función es mayor o igual que 0, significa, voy a hacer la gráfica como si fuera una función real, o sea, como si fuera de un intervalo a un intervalo, sobre todo para en términos sencillos de poder interpretar o de que se entienda un poco mejor lo que vamos a concluir. Entonces, el hecho de que esta función siempre sea mayor que 0, ¿de acuerdo?, tomando en cuenta que el m de f es el ínfimo de todas las evaluaciones de la función siempre y cuando la x sea elegida dentro de mi rectángulo, lo que me está diciendo es que no importa en qué punto yo me tome de mi rectángulo, la función siempre será positiva. ¿De acuerdo? O sea, este es el más pequeño, o sea, lo que estamos diciendo aquí con el hecho de que el ínfimo sea mayor o igual que 0, pues significa que la f de x es mayor o igual que 0, sin importar qué punto yo elija dentro de mi rectangulito. Esto es lo que significa gráficamente, o si lo pudiéramos representar con una función de los reales a los reales, lo que significa es que si mi función está definida sobre un rectángulo, en este caso lo estoy dibujando como un intervalo de a hasta b, esta condición lo que me dice es que la función, habrá casos donde 0, pero bueno, básicamente sobre todo el intervalo se comporta siempre de una forma positiva. ¿De acuerdo? Entonces, observando la definición y haciendo un poquito, recordando lo que vimos al final del anterior video, aquí tendríamos, por tanto, aquí tendríamos varias cosas. El hecho de que la f siempre sea positiva nos estaría diciendo que la f más de x pues siempre coincide con la f de x, ¿no?, porque en todos los casos siempre es positivo. Y además tendríamos que la f menos de x pues sería igual a 0, porque la f menos, recuérdenlo, era mayor o igual que 0 siempre y cuando, bueno, mandaba a 0 a toda la parte positiva. ¿De acuerdo? Entonces de aquí tendríamos, de aquí ¿qué sucedería? Dado que estas dos funciones coinciden, pues tendríamos que el supremo de la función positiva pues va a coincidir
con el supremo de la función original, ¿no? Estas dos funciones son la misma, y al mismo tiempo tendríamos que el ínfimo de la función f más, pues también coincide con el ínfimo de la función original. Y también, pues el hecho de que la f menos sea una función que en todos los valores vale 0, ¿de acuerdo? En todos los valores de mi rectángulo, pues me garantiza que el supremo de la función f menos, dado que siempre vale 0, será 0, y también sería lo mismo que el ínfimo de la función, el ínfimo de esta función. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, esta parte, esta desigualdad, para este caso, pues ya se cumpliría. La diferencia entre este menos este, pues sería lo mismo de aquí, y por tanto, la igualdad se cumple. ¿Sale? O sea, lo que estamos diciendo es, este número es igual a este número. Este número es igual a este número. Estos dos son 0, entonces al final esta diferencia coincide y lo que se está sumando es un 0. O sea, la igualdad se cumple. ¿De acuerdo? Que es justamente lo que estamos diciendo aquí. El caso 2, vamos a hacerlo en esta parte. Ay, espero que no me haya dejado muy poco espacio. El caso 2 es algo similar. Bueno, este es el caso 1, en donde estamos diciendo que el ínfimo es mayor que 0. El caso 2, ¿qué pasaría si el supremo de la función original, ¿de acuerdo?, fuera menor o igual que 0? ¿Sale? Aquí no estamos diciendo que el ínfimo sea mayor que 0, sino aquí estamos en nuestro siguiente caso, caso 2. ¿Qué pasaría en caso de que el supremo fuera menor o igual que 0? Entonces, recordando que el supremo de la f es de todas las evaluaciones, o sea, este es el más grande de todas las cotas superiores de las evaluaciones de los puntos que viven en el rectángulo, pues tendríamos aquí, el hecho de la simple definición es que la f de x pues es menor o igual que 0. ¿De acuerdo? Este es el supremo, es el más grande de todas las cotas inferiores, entonces tendríamos justamente esta condición. En términos de dibujito, lo que tendríamos acá, ¿de acuerdo? Digamos como siguiendo la misma tendencia en el intervalo a, b, pues tendríamos que mi función en todo el intervalo, que en este caso es un rectángulo, siempre sería negativa. ¿De acuerdo? Y entonces, por tanto, o sea, de hecho vamos a seguir básicamente el mismo argumento que teníamos acá. Tendríamos que f menos de x coincide con f de x, ¿no? Toda la parte negativa es justamente el f menos, todo está por debajo. Y también tendríamos que el f más de x, ahora sería el 0, sin importar la x que yo elija dentro de mi rectángulo. De aquí que tendríamos que el supremo del f más sería 0, que coincidiría ahora con el ínfimo del f más, y también tendríamos que el supremo del f menos coincide con el supremo de la f, y al mismo tiempo que el ínfimo del f menos, dado que estas dos funciones coinciden, por esto que acá estamos diciendo, entonces esto coincidiría con el ínfimo de la función. ¿De acuerdo? Entonces observen lo que estábamos concluyendo acá. Queríamos demostrar que esta igualdad se cumplía en este segundo caso. Ahora y este valen 0, este coincide con este coincide con este, y por lo tanto cuando yo haga la diferencia entre estos dos, va a coincidir con la diferencia entre estos dos y agregado un 0. O sea, realmente no estamos agregando nada nuevo, y aquí igual que antes, y por tanto la igualdad se cumple. Se cumple, se vale, como lo quieran decir. Ok, ya tenemos nuestro segundo caso. No se preocupen, no van a ser muchos casos. De hecho, solamente nos falta un último caso, que es el que vamos a hacer aquí. Caso 3. Ok, el tercer caso, vamos a establecer, bueno, ¿qué pasaría si toda la función sea positiva? Pues ya pasa eso. ¿Qué pasaría si la función original toda es negativa? Ah, pues ya también se cumple. El tercer caso es cuando haya puntos que están por encima y haya puntos que están por debajo. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, el caso 3 es qué pasaría si el supremo de la función es positivo y el ínfimo de la función es negativo. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué pasa si hay tanto parte positiva como parte negativa?
Y entonces, haciendo un dibujito igual y tratando de imitar esto, lo que tendríamos ahora es lo siguiente. Tendríamos en el intervalo A, B, el hecho de que el supremo sea positivo significa que dentro de la función hay una parte que es positiva, y el hecho de que el ínfimo de la función, el ínfimo de la función sea negativa, pues significa que hay partes que son negativas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, repito, el hecho de que aquí sea positivo significa que hay partes positivas, y el hecho de que el ínfimo sea negativo significa que hay partes negativas. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí, por ejemplo, no podríamos garantizar que la F- o la F más coincide con la F, porque hay secciones donde sí y secciones donde no, pero sí podríamos decir, por ejemplo, que nuestra F más habría una parte de F más que coincidiría con la F, es decir, por tanto, el supremo de la F más sería lo mismo que el supremo de la F, porque hay valores, o sea, es el más alto, o sea, hay puntos donde alcanza el valor más alto, pero también hay puntos donde hay negativos, entonces en esos puntos sería 0. ¿Eso qué significa? Que el más pequeño de la función positiva sería 0. ¿De acuerdo? O sea, aquí tendríamos la función f más, esto tendríamos el caso de la f más, ¿de acuerdo? En donde está un valor más alto que nos garantiza la f, que se supone ahí coinciden, y hay valores donde vale 0 y que por lo tanto su ínfimo vale 0. Al mismo tiempo, el hecho de que digamos que el ínfimo es negativo, ya decíamos, hay partes, esto nos está diciendo, o sea, esta parte nos está diciendo que hay secciones en el intervalo donde son negativas. Y por supuesto, hay secciones donde valen 0. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros calculemos el supremo, o sea, el más alto, esto es la función f menos, ¿eh? O sea, este que dibujé aquí en azul sería la función f menos. Esta que dibujé en la parte de arriba sería la función f más. ¿De acuerdo? Que me lo lleva a esta parte. Y entonces, con la parte f más conseguimos esto. O sea, el más pequeño de los valores de la f más es el 0. Recuerden que la f más siempre es positiva. O sea, está toda la parte de arriba nada más. Y donde no es 0. O sea, no hay partes negativas. De aquí que cumpla esto. Y aquí, por ejemplo, el supremo de la f menos, pues mi f menos es esta. ¿De acuerdo? O sea, hay valores donde vale 0 y es lo más alto que puede medir la f menos. ¿Eso qué significa? Que como hay valores donde vale 0 y la función f menos solo está por debajo, pues significa que el más alto de sus valores es 0. Y al mismo tiempo, pues estaremos diciendo que el ínfimo de la función f menos, lo más pequeño que va a caer la f menos es justamente pues en este valor. Tomen en cuenta y no olviden, chicos, que toda esta parte es la f, entonces al final, pues el más pequeño de todos los valores de la f menos, pues va a coincidir con el más pequeño de los valores de la f. Y entonces, ¿qué sucede ahora con esa igualdad? Estaríamos diciendo con esta parte que este valor coincide con este, ¿de acuerdo? Estaríamos diciendo que este valor coincide con este, ¿no? Que es esta segunda parte, ¿de acuerdo? Y por tanto, y que además, este de aquí y este de acá, ahora estos son los que vale 0. Y entonces, si se dan cuenta, si yo hago la diferencia entre estos dos, dado que este coincide con este y este coincide con este y los otros dos términos valen 0, pues al final esta diferencia va a coincidir con esta suma de estas diferencias. Es decir, de aquí que la igualdad se cumple. ¿De acuerdo, muchachos? Y con eso ya hemos conseguido, ponemos una carita feliz, mostrar nuestro lemita que nos va a ser muy útil para lo que viene después, que nos garantiza o que nos relaciona la integrabilidad de la función original con estas nuevas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la prueba. Les repito, como lo he hecho en algunos videos, si tienen dudas, chicos, por favor escríbanos a correo, ya sea a Roger, a Rogelio o a mí, pero cópienos a los tres en el mismo correo. Alguien los va a contestar, se los aseguro. Pero bueno, si tienen dudas, cualquier cosa, por favor, háganoslo saber. Y segundo, déjenme borrar. Ustedes tienen la opción de poner un pause. Entonces, déjenme quitar algunas cosas. Esta parte. Ok,
Lo siguiente que vamos a ver ahora, sí, espero que nos alcance este video para poder mostrarlo, es la relación que existe en términos de integrabilidad de la función f más con estas dos. Y cómo es que esto nos va a ayudar a demostrar que la multiplicación de dos funciones integrables es una función integrable. Entonces, un teoremita ya con esto, que es bastante bonito, nos dice lo siguiente. Dice, tómate una función f que esté definida sobre un rectángulo, que este rectángulo esté contenido en Rn y que esta función vaya a R. ¿De acuerdo? Que es como las que hemos estado trabajando. Otra vez, una función que sea acotada. Y entonces el teoremita nos garantiza, entonces, f es integrable, si y solo si f más y f menos, que también son funciones que van del mismo rectángulo, que también está contenido en Rn a R, o sea, estas dos tienen el mismo dominio. ¿De acuerdo? Entonces sí, solo sí, f más y f menos son integrales. ¿De acuerdo? Es un teoremita bastante útil. Repito, que nos va a ayudar a demostrar que el producto de dos funciones integrables es integrable. ¿De acuerdo? Sin necesidad de epsilon, pero bueno, aquí sí lo haremos. Entonces, yo creo que la parte complicada, entre comillas complicada, que es la que vamos a hacer ahorita en este video, la otra parte, o sea, es un sí, solo sí, porque al final pues tenemos que hacer dos demostraciones, pero vamos a hacer solo una. La otra es bastante sencilla y ya esperando, de acuerdo con lo que nos reste de este video, si la podemos hacer o no, si no la incluimos en el siguiente video. Bueno, perdón si se escucharon eso, pero bueno, chicos, déjenme demostrar esta. Hagamos la prueba de este teorema. Vamos a hacerla de este lado, vamos a hacer nuestra prueba. ¿De acuerdo? Vamos a demostrar la idea, es decir, vamos a demostrar que si mi función es integrable, entonces tanto f más como f menos son integrales. Entonces, ok, en nuestra hipótesis, lo voy a poner aquí. Nuestra hipótesis es que f es integrable, la función original es integrable. ¿Vale? Y bueno, aquí en la prueba tendremos que demostrar que tanto f más como f menos son integrables por separado. En la prueba que voy a hacer aquí, lo haremos para f más. Ya después ustedes podrán hacer la misma prueba intentando cambiar las cosas que se tengan que cambiar, o ya verán ustedes que hay que cambiar para poder demostrar que f menos también lo es. Entonces, ok. Entonces vamos a demostrar sea epsilon mayor que sea. Vamos a demostrar obviamente el teoremita que vamos a ocupar, mejor dicho, el teoremita que nos dice que para que una función sea integrable, lo que debe de pasar es que sin importar el tamaño que tú des, debes de poder dar una partición del rectángulo donde esté definida, en el cual tanto la suma superior como la suma inferior con esa función son menores que este tamaño. Entonces, ok, sea epsilon mayor que 0. Aquí vamos a ocupar ya directamente que mi función es integrable y con eso podemos decir que como f es integrable, eso significa que esta función sí garantiza ese teoremita que les estaba platicando. Que significa que como f es integrable, existe P0, una partición del rectángulo R, de R, tal que la suma superior de la función f con la partición P0 menos la suma inferior de la función f con la partición P0 es menor a la epsilon. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Perdón si digo eso, pero pues es la manía que tengo de dar clases y todavía no acostumbrarme a ese tipo de cosas. Vamos a ocupar esta parte. Aquí nosotros sabemos que ya tenemos una partición en la cual la suma superior menos la inferior es menor que epsilon, pero yo la tengo para la función f. Mientras que lo que nosotros queremos demostrar, que no escribí, lo que nosotros vamos a demostrar es que la f más es una función integrable. ¿De acuerdo? O sea, yo quiero que llegara a este resultado, pero donde aparezca aquí la f más. Entonces, para ello vamos a ocupar o vamos a hacer uso de esta parte. Nosotros sabemos, por el lema anterior, por el lema previo, dígase ese de allá, ¿no?
que el supremo de la función f restado con el ínfimo de la función f va a coincidir con el supremo de la función f más menos el ínfimo de la función f más sumado con el supremo de la función f menos restado con el ínfimo de la función f menos, que fue justamente el teoremita que nosotros acabamos de demostrar. Pero ahora lo vamos a ocupar de este estilo. Nosotros tenemos que P0 es una partición y que esta de igualdad se cumple para todas las funciones que estén definidas sobre un rectángulo. Entonces, en esta parte de aquí, nosotros podemos decir, mira, no solamente se vale para el rectángulo original, en el cual la función f más y f están definidas, sino este lemita me dice que se vale en todos los rectángulos. Entonces aquí puedo poner MI, 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 MI y MI. O sea, se vale sobre cualquier rectangulito, no importa si es el rectángulo con el que la función esté definida o en algún subrectángulo pequeño que me haya generado mi partición P0. ¿No? Recuerden que al final, como P0 es una partición, tenemos nuestro rectángulo y esta P0 me está generando muchos rectangulitos. Lo que estoy diciendo básicamente es que este lema funciona no solamente en el rectángulo original, sino que también funciona en cada uno de estos pedacitos pequeños. Esta desigualdad ahí se sigue cumpliendo. ¿De acuerdo? Por otro lado, nosotros sabemos que el supremo de la función, de cualquier función, dígase f más, f menos, cualquier función acotada restado con el supremo de la misma función es un número positivo. El supremo siempre es más grande que el ínfimo y entonces la diferencia siempre es positiva. Esto nos dice, por otro lado esto pasa, y de aquí que nosotros podamos decir, por ejemplo, que el supremo de la función f más restado con el ínfimo de la función f más será menor o igual que el supremo de la función f restado con el ínfimo de la función f. Nosotros sabemos que estas dos cosas coinciden, o sea que este de aquí y estas dos cosas coinciden. Sin embargo, este término que nosotros tenemos aquí es un número positivo. Y entonces, si se mantiene la igualdad, digo, los dos son positivos. Si se mantiene la igualdad con la suma de 2 y yo quito uno de ellos, al quitar esta parte que es positiva, esta igualdad se desbalancea. Lo que queda es que como estoy quitando cosas que sí cuentan, que sí están sumando, pues al final este numerito va a ser más pequeño que este de aquí, que es justamente lo que estoy diciendo acá. ¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, de aquí conseguimos, de esta parte, aquí les podemos pasar para acá, de aquí se sigue, de aquí se tiene que la suma superior de la función f más restada con la suma inferior de la función f más, perdón, aquí me faltó. Bueno, de aquí tenemos, aquí ni se me alcanza, de aquí que la suma superior, que es donde ocupa el supremo, de la función f más con la partición P0, o sea, esto se vale sin importar el rectangulito que yo esté trabajando, restada con la suma inferior de la función f más con la misma partición P0, es menor o igual que la suma superior de la función f con la partición P0, que es esta de aquí, menos la suma inferior de la función f con la partición P0. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, perdón, déjenme borrar esta parte. Y pues bueno, lo que estamos diciendo aquí es que la diferencia entre estas dos sumas es menor o igual que la diferencia entre estas dos sumas. Y déjenme ponerlo aquí, gato. Y de gato, junto con gato, que esto también lo voy a poner así, gato con cola. De aquí que, o por tanto, de gato y gato con cola. ¿De acuerdo? O sea, nosotros aquí estamos diciendo que esta diferencia de sumas es menor o igual que esta diferencia de sumas. Y por otro lado, esta
que es la misma que está aquí, es menor que epsilon. Entonces, de este y esta y transitividad conseguimos que la suma superior de la función f más con la partición P0 menos la suma inferior de f más con la partición P0 pues es menor que la epsilon. Y entonces lo que nosotros acabamos de demostrar es que sin importar el tamaño que nosotros tengamos, acabamos de encontrar una partición P0 del rectángulo R que me cumple que la suma superior menos la suma inferior para la función f más con esa partición es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, esto en otras palabras, por el teoremita que ya demostramos hace un par de videos, lo que nos está diciendo es que la función f más es integrable. ¿De acuerdo? Y eso concluye simplemente nuestra demostración. ¿De acuerdo, chicos? Y pues bueno, ya con esto hemos conseguido al menos una mitad de lo que significa, de lo que queríamos demostrar en esta parte. Ya tenemos entonces que si tenemos una función que es integrable, entonces la f más es integrable. Analizando un poquito de cerca lo que hicimos aquí, de hecho no cambia mucho el hecho de que nosotros, bueno, la forma en como nosotros podríamos demostrar que que esta prueba funciona en lugar de poner f más, poner f menos, haciendo las pequeñas diferencias que sean necesarias, ¿de acuerdo? Esto no lo voy a poner como tarea moral, pero bueno, ustedes lo pueden hacer sin ningún cuidado, porque la tarea moral que quiero hacer o que les quiero poner, la pondré en el próximo video, ¿de acuerdo? Entonces de momento ya tenemos esa parte, y pues bueno, lo voy a dejar el f menos para que ustedes lo platiquen, lo piensen, no va a ser una tarea moral, repito, la tarea moral es, bueno, que la tarea moral sea escribir esto, se los pongo. La tarea moral que sea hacer la prueba de f menos, ¿de acuerdo? Y junto con lo que les voy a pedir en unos momentos para la siguiente parte. Entonces, en el próximo video vamos a demostrar ya el regreso. Ya vamos a ver que si tenemos una función en la cual f más y f menos son funciones integrables, entonces la f original también es una función integrable, junto con un corolario ahí, que no todavía estoy pensando si se los dejo de tarea o mejor lo hacemos ahorita en el próximo video. Pero bueno, ahorita lo vemos, ¿sale?